todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a aplicar nuestros conocimientos para hacer un diseño de elementos sometidos a flexocompresión. Un esfuerzo combinado por dos fuerzas, flexión y compresión. Sobre las estructuras puede existir varios casos. El primero es a una columna someterla a una carga excéntrica con una excentricidad que lo denominamos E. El segundo caso es que a nuestra columna, aparte de la carga axial, le vamos a someter carga lateral para que se produzca el esfuerzo de flexión. Y en un tercer caso, en una viga. Casi todas las vigas presentan este tipo de esfuerzos, ya que tienen esfuerzos normales y de flexión. Según la AISC, se requiere dos puntos de vista de análisis. Uno es esta fórmula que se enfatiza cuando la relación de la carga axial solicitante sobre la resistencia nominal de la columna es mayor a 0.2. La relación depende de la carga de momento y de las cargas axiales. En el segundo caso es cuando esta relación es menor a 0.2, donde hay una ligera variación en algunos constantes consonantes de estas formas. Hay que poner mucha atención en estos aspectos, ya que hay un nuevo elemento que vamos a considerar. Es el MR, que es el momento de segundo orden, ya sea en el eje X o en el eje Y. Entonces vamos a analizar estos momentos de segundo orden, de dónde vienen. El momento de segundo orden en X es igual a un beta 1 por MNTX más un beta 2 por MLTX. De la misma manera, el momento de segundo orden en Y es el beta 1 por el MNT en Y, beta 2 por MLT Y, donde MNT es el momento no traslacional, donde son debido a las cargas de peso propio y las cargas solicitantes, y el momento traslacional provienen de las cargas como sismo o viento. Para calcular el beta 1 depende del factor Cm, la carga axial Pu, y Pe1. El Pe1 es la carga de Euler y la fórmula para calcular es esta. Y debemos enfatizar que Cm depende de dos momentos, M1 y M2, que lo vamos a analizar un poco más adelante. Hay que prestar mucha atención en este cálculo. Para el beta 2 ya no depende de Cm, solamente depende de las cargas axiales y de un esfuerzo Pe2, que es el esfuerzo de Euler, que de la misma manera se calcula de la misma forma, solo que con los datos de la inercia y K2 que dependen del eje Y. Cm. Para este análisis debemos primeramente analizar o recalcar cuáles son los momentos no traslacionales. Los momentos no traslacionales son debido a las cargas de la estructura, ya sea peso propio, cargas vivas y sobrecargas. Y los momentos traslacionales provienen ya con una deformación delta definida, que pueden ser mayormente expresados por un sismo. En este caso, cuando los momentos en ambos extremos, M1 en la parte superior y M2 en la parte inferior, son opuestos, o sea, giran en sentido contrario, Cm en la fórmula el signo de es positivo, más 0.4. Caso contrario, si son del mismo sentido, giran en el mismo orden, es negativo. Vamos a aplicarles en un pequeño ejercicio de aplicación donde tenemos que nos pide que diseñemos una columna que está sometida a dos cargas. Una carga que proviene de la viga, que produce excentricidad, y una carga axial. Nos pide que seleccionemos un perfil W12 más adecuado, que está registrado en el eje Y a L tercios. Eso hay que tener muy en cuenta, ya que su longitud es 18 y debemos dividirlo entre 3 para el análisis de diseño. Kx nos da en el 1.2 y la carga solicitante es de la carga axial y de la viga. Entonces vamos a utilizar para el diseño el método de la carga equivalente.
la cual esta es la fórmula. Como solamente tenemos momentos en el eje Y, en el eje X, en un momento en el eje Y van a ser igual a 0. Se reduce a esta expresión. Entonces, primeramente vamos a calcular el PU, que va a ser la suma de las dos cargas axiales, y el momento en el eje X, que es igual a esa excentricidad por la carga de la viga dividido entre 12 para que esté en unidades de kip por pie. Ahora, para el diseño necesitamos, para conocer el valor M, necesitamos estos factores: KL, FY y el perfil. KL es igual a 1.2 por la longitud de la columna 18, el cual es 21.6 el KL. Y con estos datos podemos ya entrar a una tabla y calcular el valor de M. Para calcular el valor de M nos vamos a entrar a esta tabla, el cual necesitamos, como habíamos mencionado anteriormente, el perfil. Nos pide que tenga un peralte de 12, entonces va a estar sobre esa línea. También en la parte superior debemos enfocarnos donde se encuentra nuestro valor de K por L, el cual es 21.6, y con la intersección de las dos líneas vemos que está entre estos valores el valor de M. Haciendo una interpolación tenemos un valor de M de 1.22. Ya con este valor puedo calcular la carga equivalente. Ya tenemos la carga última, el momento último y el valor de M. Reemplazando estos valores y calculando, tenemos una carga equivalente de 361.72 kips. Y con este valor vamos a poder seleccionar nuestro perfil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando la tabla 4.1. Entonces esta es nuestra tabla 4.1, la conocemos, lo vimos anteriormente cómo utilizarlo. Necesitamos calcular un KL equivalente, que es igual al KX por L dividido entre la relación de radio de giro, el cual se encuentra en la parte inferior de la tabla. Entonces seleccionamos el valor del radio de giro, la relación de 2.64, y reemplazamos para poder calcular el KX equivalente. Nos vamos sobre esa línea donde está ese KL equivalente y buscamos una carga que sea mayor a nuestra carga solicitante, a nuestra carga equivalente, el cual es el perfil W12 por 40. Tiene una carga resistente de 436 kips, el cual es mayor a nuestra carga solicitante. Entonces ya tenemos la verificación a compresión. Ahora nos vamos a ir a la verificación a flexión, para lo cual para nuestro perfil debemos extraer de las tablas de la ISC sus valores geométricos para poder calcular el momento plástico, el cual es CTX por FY. Como LB es menor a LP, porque LB está registrado a L tercios, o sea 18 entre 3 es 6, entonces nuestro LB es igual a 6. Entonces LP, que es 6.85, es menor, entonces no existe pandeo lateral. Entonces nuestro momento nominal va a ser a 0.9 por nuestro momento plástico. Entonces tenemos el valor de 213.7 kips por pie. Entonces cumple a flexión. Ya cumple a compresión, ya cumple a flexión, entonces debemos seguir con nuestra verificación a flexo-compresión. Para ello necesitamos calcular la relación de carga actuante sobre la carga resistente, el cual es mayor a 0.2, y nos corresponde utilizar esta fórmula según la ISC. Para ello necesitamos calcular el momento de segundo orden en el eje X. Vemos que no hay momento translacional, por lo cual es 0. Calculamos el P, la carga crítica de Euler, reemplazando los valores, y también podemos calcular el CM. Aquí hay que tener en cuenta cómo, haciendo reacciones, conocemos que la carga del momento 1 es igual a la carga del momento 2, por eso CM es igual a 1. Reemplazando para poder calcular beta 1 nos da un valor de 1.29, es igual mayor a 1, y podemos calcular el momento de segundo orden para poder reemplazar en nuestra ecuación. Como no tenemos momentos en el eje Y, se reduce a esta expresión, y reemplazando los valores nos da que es 0.97, que es menor o igual a 1, por lo cual nuestro perfil es el adecuado.